Bueno, hola, tengo la paz de Dios en esta mañana, esta noche, perdón, 11:20 prácticamente. Queremos seguir hablando acerca de la palabra del Señor. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, te doy la honra y la gloria a ti, Señor amado. Ábranos siempre el entendimiento, Señor, sabiendo que queremos escucharte a ti, Señor. Gracias por todo eso, Señor. Seas tú obrando en cada uno de nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenga la paz de Dios en esta noche, mis amados hermanos, hermanas, siervos, siervas, amigos, amigas, pueblo en general, esperando que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Pues quiero hablarte acerca de la importancia de leer en el libro de Génesis. Entonces, para eso vamos a irnos, por favor, a Isaías 46:10. Ya vamos a leer Isaías 46:10. Isaías 46:10 dice así de esta manera. Leemos, vamos a leer en la versión de las Américas, dice así: que declaro el fin desde el principio y desde las antigüedades, lo que no ha sido hecho, yo digo, mi propósito será establecido, todo lo que quiero realizarlo. Y en la Reina Valera dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, haré todo lo que quiero. Entonces, primeramente, para poder yo entender el libro de Apocalipsis, necesito, reitero, irme en lo que se llama al libro de Génesis. Y en el libro de Génesis, cuando yo ya pueda establecer, voy a poder entender el principio del libro de Génesis. Y aparte de eso, decirte que el libro de Génesis también es un libro profético, como dice aquí en Isaías, que anuncio lo por venir. O sea, eso es profecía. Anuncio lo por venir, es profecía. No, o sea, desde el principio, dice, o sea, esta palabra principio no viene desde el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice desde la antigüedad que aún no era hecho, ¿no? Que no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá o mi propósito se establecerá, haré todo lo que yo quiera o se establecerá la voluntad de Dios. Me acuerdo que hace tiempo atrás, o sea, cuando yo estaba en el colegio, había ciertos códigos, ciertas señalcitos, digamos, mira, había, digamos, aquí un puntito, pongamos aquí una línea larga, o un puntito, ¿no? O sea, un puntito, puntito, rayita, 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 ¿no? Entonces, o sea, no sé si se nota. Ya, entonces, o sea, así escribíamos antes en el colegio, ¿no? Entonces, y por ejemplo, también he visto, o sea, acá estaba buscando códigos, ¿no? Códigos. Otra manera de códigos, por ejemplo, es esta de acá, son letras, pero ya con señales, ¿no? Entonces, o sea, son códigos. O sea, por ejemplo, esto aquí tiene, digamos, el 1 1, el 2 2, va yéndose, se va formando letras, ¿no? O sea, o sea, con números, por ejemplo, 2 2, entonces sabemos que es una letra, ¿no? 3 3, o 3.2, o 2.3, entonces se va formando de los números a letras, ¿no? Entonces, sí, generalmente Estados Unidos también ganó, ¿no? O sea, con la guerra mediante códigos, ¿no? O sea, más que todo utilizaron a los indios, ya, en su lenguaje. Entonces, por ejemplo, decir de tortuga era tanque, ¿no? Y así empezaban así en su idioma y empezaban a descifrar, los que sabían descifraban el código. Entonces, también yo quiero decirte que en el libro de Génesis hay misterios que tienen que ser revelados, hay misterios que tienen que ser establecidos y tenemos que nosotros averiguar. Es por eso que yo quiero animarte a que tú puedas leer el libro de Génesis. Reitero, algo que el Señor me hablaba y me decía es que para yo poder entender el libro de Apocalipsis necesito irme al origen, aparte de poder leer el libro de Daniel, aparte de poder leer toda la Biblia, necesito yo ir al origen. Y yendo al origen, yo voy a poder establecer muchas cosas. Por eso es que la importancia del libro de Génesis en cada uno de nosotros es necesario y menester. O sea, ¿por qué te digo esto? Porque quiero decirte que aproximadamente, o sea, hablar del principio, hay 9,000, perdón, hay 9,000, o sea, 900,000 grupos de estudios bíblicos en Estados Unidos, ¿ya? O sea, que estudian, ¿no? O sea, se estudian entre 15
y 20 millones, ya 20 millones de personas que solo estudian el libro de Génesis. Miren eso, o sea, 20 millones estudiando solamente el libro de Génesis en Estados Unidos, solamente es en Estados Unidos. Imagínate aquí en Bolivia, imagínate aquí a nivel general. Aún a mí esto de estudiar el libro de Génesis es desde más antes, no es esto de noche a la mañana, o sea, de todo lo que se aprendió en el libro de Génesis, es desde que me he empezado yo a convertir, he empezado a estudiar el libro de Génesis, o sea, estudiar el libro de Génesis no es, o sea, no es cualquier cosita, o sea, pero sí tenemos que tener, o sea, poder leer el libro de Génesis un poco todo tranquilito. Porque este grupo de personas, según dicen ellos, quiere dar una luz a los protestantes, a los católicos, ¿no? a varios movimientos religiosos orientales, ¿no? Musulmanes, judíos, ¿no? O sea, poder promover ese libro de Génesis, o sea, estableciendo que hay un solo camino. Entonces, cuando entendemos eso, nosotros, yo voy a poder entender que en el libro de Génesis hay mucha esencia. Por ejemplo, en el siglo XVIII, ¿no? En el siglo XIX, había un solo principio en el libro de Génesis, pero hoy en día vas a encontrar, cuando tú lees Génesis, libros, varios comentarios en cuanto al libro de Génesis, y vemos muchos comentarios que pareciera que te confunden, que te van confundiendo. Entonces, yo quiero decirte algo, ¿no? El principio de Satanás es eso. Porque en Génesis, quiero un poquito anticiparme antes de para poder hablar la importancia del Génesis. O sea, en la importancia del Génesis, yo necesito, o sea, el diablo empieza, o sea, la serpiente en Génesis 3 era inteligente y empezó a confundir a Eva en 1 Corintios, 2 Corintios, creo que es, si no me equivoco, 11:3. Dice que empezó, o sea, a confundir sus sentidos, su mente. Entonces, o sea, aquí quiero llegar. Y vemos ese principio o sea, en Génesis 3 y en Génesis 11, o sea, te decía que para poder entender el libro de Apocalipsis, decía Apocalipsis 22, Génesis 1, ¿no? Apocalipsis 21, Génesis 2. Así sucesivamente empieza a haber un enlace, porque nada es casual. Entonces, y cuando vemos en Génesis, o sea, en Apocalipsis 18 y 19, vemos ahí a la gran ramera, ¿no? Vemos a Babilonia, y justamente también en Génesis 11 sale lo que se llama, digamos, Babel, y Babel quiere decir confusión. Y en el libro de Apocalipsis dice, salgan pueblo mío, salgan pueblo mío. O sea, ¿qué quiere decir? Que tenemos que salir de la confusión, tenemos que salir, o sea, de esa confusión en cuanto a la palabra del Señor, porque hay un solo principio, hay una sola verdad, y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a averiguar. Como te decía, miren, 900,000 grupos solamente en Estados Unidos se están dedicando a estudiar el libro de Génesis. O sea, entonces, estudiar el libro de Génesis tampoco es chiste, tampoco es, o sea, entonces, ¿qué tenemos? O sea, yo tengo que tener un hábito de la lectura de la palabra del Señor. Empezaba yo a hablarles y empezaba a hablarles acerca del método Pardes, ¿no? El método Pardes, o sea, es una enseñanza para poder interpretar los libros proféticos, también el libro de Génesis, porque el primer método de interpretación es lo que se llama literal. Entonces, hay muchas denominaciones que a la Biblia lo ven desde una forma literal, y está bien, no es malo, pero hay otro que es prácticamente, o sea, el otro es analogías, ¿no? O sea, simbología. Y hay mucha simbología, hay mucho, o sea, como se dice, hay mucha simbología, por si acaso. Hay mucha simbología que uno tiene que ir aprendiendo, o sea, o sea, ¿no? En Apocalipsis, por ejemplo, el hablar, por ejemplo, o sea, la Biblia habla, la Biblia, no, las iglesias llegan a ser lo que se llaman los candelabros. Entonces ahí vas comparando, o por ejemplo en Génesis, no, en Gálatas habla acerca de Sara y Agar. O sea, uno es natural y uno es espiritual. También habla acerca de la Sion espiritual y la Sion, o sea, de
de Jerusalén y también al pueblo musulmán. Ahí vemos muchas comparaciones. Y el otro es el tercer método son verdades espirituales, parábolas. Entonces, y empieza a decir Jesús, yo hablo parábolas desde el principio, desde la fundación. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, tenemos que nosotros poder entender esos principios para poder entender el libro de Génesis. Y por último es el método SOT, lo más secreto. Entonces encontramos, escarbamos. En el tercer método, en el tercer método se utiliza lo que es la hermenéutica también. No son verdades, o sea, se empieza a ver. Y el cuarto son SOT, secretos, que nos lleva el Espíritu Santo para que podamos llevar una acción. Son secretos que el Señor permite solamente pura gracia, a Él le complace. Por eso digo, digo a los pastores, a cada uno tiene una esencia, algo importante. Tú tienes lo que yo no tengo, ¿no? Y yo tengo lo que tú no tienes. Entonces, cuando funcionamos entre varios pastores, vamos creando algo bien hermoso y así debería de ser. Eso es lo que pasa entonces, o sea, por eso es que hay muchos comentarios, o sea, en la Biblia, entonces, cuando uno va a abrir. Por eso es que estudiar desde Génesis 1 hasta el 11 es algo importante para nosotros. Reitero nuevamente la palabra del Señor. Dice, ¿no? En Isaías 46, 10 dice, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiera, dice el Señor. Entonces, los propósitos de Dios. Entonces, vemos desde ahí. Pero saben que se encarga, como te decía, Satanás empieza a ser inteligente y empieza a confundir a Eva, y eso dice la palabra, ¿no? En 2 Corintios 11:3, Pablo dice, ¿no? Dice, me temo que la serpiente puede engañar, pueda confundir sus sentidos, y en el corazón de Pablo está esa tristeza. Y como está esa tristeza, y ha logrado su objetivo, ¿no? Satanás ha empezado a confundir a la iglesia, porque hay muchas, o sea, por ejemplo, hablar nomás, por ejemplo, del arrebatamiento, hay una venida o dos venidas, o media venida, ¿cuál es verdad? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que hay, entonces, o sea, dice, porque si tú hablas, por ejemplo, cuando yo he empezado a hablar con muchas personas, cada uno defiende su verdad, cada uno se empieza a defender su verdad. Por ejemplo, cuando yo leí, yo tenía amigos, o sea, adventistas, y también con muchos amigos, ellos defienden su verdad, o sea, nos creen que nosotros somos los herejes, y nosotros creemos que ellos son los herejes, ¿verdad? Y de la otra posición también creen que nosotros somos los herejes. Entonces, por ejemplo, los bautistas dicen, no, los pentecostales no leen mucho la Biblia, ¿verdad? Entonces, piensan que nosotros somos los herejes y nosotros pensamos que los adventistas son herejes. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que hay una confusión y el pueblo en general empieza lo que se llama a desviarse, ¿no? O sea, nadie cree, por fin, ¿quién dice la verdad? Es por eso y menester que nosotros tenemos que empezar a estudiar la palabra, pero así de verdad, así empezar a escudriñar, tener siervos aquí en Bolivia, hay siervos, pero que leamos la palabra del Señor y tengamos un estilo correcto de interpretación de la palabra del Señor. Como te decía, entonces hay muchos cambios en el libro de Génesis, ¿no? O sea, eso ha pasado desde la creación hasta hoy en día. Entonces el enemigo ha empezado a tomar ventaja, pero lo que nosotros tenemos que hacer ahora es empezar a leer la palabra del Señor desde el principio correctamente. ¿Por qué te digo que es importante por qué te digo que es importante la palabra del Señor? La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, te decía eso, pero en las versiones antiguas dice, por ejemplo, en los principios, en un principio creó Dios los cielos y la tierra, pero me he encontrado con una Biblia en inglés, ¿ya? Una Biblia en inglés, que te lo voy a leer, que dice así de esta manera, ¿no? Dice, disculpen mi inglés tan tartamudo. Behmin Gud created the heavens and the earth. O sea, está diciendo, en el principio Dios creó, ¿no?, los cielos y la tierra. O sea, cambia, ¿no? Es en el libro
En la Biblia, o sea, dice, sí, sí, en principio, o sea, habla de un principio, y ese principio es tiempo, o sea, creó, ¿no? O sea, eso es de hacer, ¿no? Dios, que es la esencia pura de creadora, el poder, ¿no? Creó los cielos, que, o sea, los cielos que llegaría a ser lo que es o sea, el espacio, ¿no? El espacio espiritual, y la tierra sería la materia, ¿no? En cuanto se establece. Si vemos desde ese punto de vista, entonces vemos que empieza a cambiar. Por eso te decía que es necesario, reitero, leer varias versiones antiguas, ¿no? O sea, no ignoremos los deuterocanónicos, ¿no? Sobre todo, tengamos muchas versiones para poder leer la palabra del Señor, tengamos un hábito de oración, darle importancia al Espíritu Santo. Te decía en el anterior, yo quisiera escuchar, o sea, siempre no escuchar al Señor. Entonces, para poder escuchar al Señor, necesitamos estos principios. Uno, ¿no? O sea, tener el hábito de leer la palabra del Señor, o sea, tener una rutina de leer la palabra del Señor, ¿no? Y escudriñarlo. Segundo, también tener lo que se llaman los remas de la palabra del Señor, que hablan específicamente. Y eso es cuando tú oras, ayunas y le das paso al Espíritu Santo. Tercero, o sea, ¿no? Que el Espíritu Santo nos empiece a hablar, eso dice la palabra. Otro día estaremos hablando de eso, ¿no? Cuarto, necesitamos escuchar la voz de Dios, y la voz de Dios, o sea, habla mediante, solamente cuando pasa acontecimientos así especiales. También necesitamos ver a Cristo Jesús. ¿Y cómo vas a ver, cómo vas a escuchar a Jesucristo? Vamos a escuchar mediante el pastor, ¿no? Mediante los predicadores que hablan la palabra del Señor. También necesitamos escuchar a los profetas, porque por ellos somos, mediante los profetas, somos nosotros bendecidos. También necesitamos escuchar, o sea, los ángeles. O sea, los ángeles te hablan en sueños, o sea, todas esas son las maneras de poder hablar el Señor. También te puede hablar mediante un papelito, mediante una revista. El Señor habla de muchas maneras. Por eso es que tenemos que tener la capacidad de saber escuchar a Dios. Ese tiene que ser nuestra oración, saber escuchar a Dios. Entonces, o sea, ¿por qué te digo esto? Entonces, uno, o sea, para entender el libro de Apocalipsis, necesito entender el libro de Génesis. Entonces, y para poder entender el libro de Génesis, yo necesito ver a Jesucristo, todos los ratos, o sea, desde Génesis a Apocalipsis, yo tengo que ver a Jesucristo. Entonces, o sea, y Jesús empieza a hablar acerca o sea, mucho habla acerca del principio. Cuando por ejemplo, un ejemplo, Jesús dice, cuando dice, en el principio Dios creó varón y hembra, creó, dice Dios, o sea, ¿no? Habla acerca del matrimonio. Pablo, Pedro, ¿no? Esteban también hablan acerca de la creación de Dios. Esteban habla desde Génesis capítulo 12, ¿no? O sea, desde Abraham empieza a hablar. Entonces, Pablo también habla mucho de los cielos, o sea, habla de Génesis. Entonces, todos los apóstoles hablan acerca del libro de Génesis. Por eso es tan importante leer el libro de Génesis en cada uno de nosotros. Es importante, por eso es que nosotros tenemos que aprender de esa manera. Ya, o sea, entonces, si hacemos un análisis de la palabra del Señor, vemos, digamos, mucho, ¿no? Por ejemplo, en Hebreos 11 habla acerca de, si ves habla acerca de Hebreos 11:1, ¿no? Habla del universo, y así sucesivamente empieza a hablar, o sea, ¿no? De Abraham, ¿no? De Moisés, y de David, y así sucesivamente va haciendo una recopilación de la palabra del Señor, de todo lo que ha pasado hasta nuestros días. O sea, te das de cuenta que nada es casual, todo está de una forma ordenada. Entonces, ahí empieza, o sea, ahí vemos, en todo lugar vemos acerca de la vida de Jesús. Entonces, para poder hablar acerca de la creación de Dios, yo necesito, por ejemplo, también empezar a aprender acerca, mira, en el libro de Génesis empieza a hablar acerca del origen del universo. En el libro de Génesis empieza a hablar acerca de la vida y la muerte, dónde se origina la vida, dónde se origina la muerte. Empieza a hablar la palabra del Señor. Por ejemplo, aquellas personas que estudian muchas veces, o sea, si tú lees, por ejemplo, el origen está ¿dónde? En Génesis capítulo 2.
Empezamos a hablar, sí, o sea, sí está, ¿y dónde se establece la muerte? En Génesis capítulo 3. O sea, te das de cuenta que hay que leer mucho la palabra del Señor. O sea, hay mucho que hablar. Por ejemplo, habla acerca de la salud, está en Génesis capítulo 1 y también está en Génesis capítulo 2, habla acerca de la salud. O sea, es decir, mira, aquellos que somos doctores necesitamos leer el libro de Génesis para poder tener un orden, pero muchas veces leemos hartos libros y ignoramos la palabra del Señor. O sea, ignoramos la palabra del Señor. En el libro de Génesis, o sea, si leemos desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia empieza a establecer y tiene una gran verdad. Muchas veces nosotros ignoramos de todo eso. O sea, hay tanto que hablar, por eso digo, es que o sea, el libro más atacado es el libro de Génesis, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, o sea, para aquellos que estudian criminología, los policías, ¿verdad? Vemos la primera muerte, ¿dónde? En Génesis capítulo 4. En serio. Santo. Por eso es que, o sea, necesitamos nosotros leer. Entonces, vemos en Génesis 4 cuando, cuando Caín y Abel mata, o sea, Caín mata a Abel. Y se dice la Biblia, por ejemplo, si leemos bien, dice, no, su primer hijo, su segundo hijo. Pero así en otras versiones, quiero decirte así entre paréntesis, o sea, Abel y Caín eran mellizos, por si acaso. ¿Por qué te digo esto? Porque hay dos simientes. Luego vamos a estar hablando de eso, pero ya. Solamente es un paréntesis nomás, para que tú puedas leer la palabra del Señor. Entonces, vemos que, o sea, en el libro de Génesis hay mucho, o sea, por ejemplo, aquellos que estudian lo que es la paleontología, ¿no? Acerca de la tierra. Entonces, vámonos a Génesis 11, ¿no? El diluvio que pasó en Génesis capítulo 10, 11. Entonces, ahí vemos. Hay aquellos que estudian, por ejemplo, o sea, las lenguas, la filosofía, el de pensar. Génesis capítulo, o sea, 11, ¿no? O sea, está aquellos que estudian, por ejemplo, etnias, ¿no? De culturas. Génesis capítulo 10. O sea, ves que hay mucho que hablar. O sea, es bastante. Entonces, o sea, todo está en el libro de Génesis. O sea, el libro tiene muchas alternativas, muchas formas, pero el problema es que nosotros, pues, no creemos, ¿no? Por ejemplo, aquellos que estudian biología, ¿no? La ciencia, ¿no? La biología. Génesis capítulo 1 dice al hombre creó, ¿no? En Génesis 2 empieza a hablar acerca de cómo empezó a crear la vida, el hombre y la mujer, acerca de todo eso, ¿no? Aquellos que, por ejemplo, o sea, los psicólogos que dicen, hablan acerca de la familia, encontramos también en Génesis capítulo 2. O sea, el problema es que yo tengo que leer un poquito pausadamente, lentamente, para que yo pueda aprender un poquito más del Señor. O sea, no solo eso, por ejemplo, hay libros acerca del nuevo orden mundial, el Señor me hablaba también de eso. Encontramos eso en Génesis capítulo 3 y encontramos también en Génesis capítulo 6 y sobre todo encontramos en Génesis capítulo 11, ¿no? De haber un gobierno mundial. Eso se encuentra en Génesis 11 y ahí estaremos hablando, Dios mediante, o sea, acerca del nuevo orden mundial. Está todo está, ¿no? Está en la palabra del Señor, está en el libro de Génesis, ¿no? Entonces, o sea, el libro de Génesis hay mucho. En el libro de Génesis habla acerca del anticristo, o sea, habla acerca de Satanás. En Apocalipsis 20 también está de eso, ¿no? Habla o sea, por ejemplo, o sea, también aquellos que son físicos, ¿no? O sea, eso también habla en el libro de Génesis. ¿Dónde está? Génesis capítulo 1, ¿no? Te hablaba de Génesis 1 acerca del espacio, del tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, hay otro de la existencia, ¿no? De la materia. Entonces, eso es física. Entonces, o sea, la física también está establecido de los átomos que vamos a empezar a tocar en el principio que dio los cielos y la tierra, de todo eso. Entonces, hay mucho que hablar, o sea, y muchas veces nosotros no hablamos, pues, o sea, de eso, ¿no? Por ejemplo, hablar de cosmología, ¿no? O sea, acerca de los cosmos, del sistema, de la atmósfera, está en la palabra.
Está, ¿dónde? En el cuarto día, cuando Dios creó, ¿no? El sol, la luna, las estrellas, ¿no? O sea, y en Génesis 1.1 también hablando un poquito más allá, entonces vemos, hablar de botánica, está hablamos en Génesis, hablando del tercer día, está eso. Hablar acerca de astronomía es el origen del universo, que es Génesis 1, ¿no? O sea, hablar de geografía, ¿no? Eso está lo que se llama, hablar de geografía también está en Génesis capítulo 10, ¿no? Empieza a dividirse, ¿no? La tierra, en Génesis, o sea, la tierra era uno. Hablar, por ejemplo, de antropología, es la creación del hombre, que es en Génesis capítulo 3. Entonces, o sea, se dan de cuenta que hay mucho de qué hablar el libro de Génesis. Entonces, para mí, el libro de Génesis, o sea, te hablaba acerca de la palabra sementera, de la palabra semilla, está pues lo que se llama, o sea, para mí el Génesis es como una semilla, y eso habla acerca de la palabra, de la semilla, ¿no? De las 4 semillas de Mateo 13. Empieza a hablar, ¿no? Uno cayó en el camino, otros en los pedregales, otras en los espinos y otro cayó en buena tierra. Aquel que cae en buena tierra, él es aquel que entiende, dice, ¿no? Aquel que comprende y hace, ¿no? Y su fruto lleva al 30, 60, al 100 o 100 por uno, dice, ¿no? O sea, comparando lo que es la palabra del Señor. O sea, mira, yo encuentro, por ejemplo, en el libro de Génesis, muchas verdades absolutas que nosotros tenemos que empezar a aprender cada uno de nosotros. Por eso es tan importante nosotros que empezamos a aprender eso, ¿no? Entonces, wow, hay tanto que aprender. Por ejemplo, acerca de hablar acerca de las plantas medicinales. Está en Génesis también, o sea, cuando ha empezado a crear la vegetación. O sea, te das de cuenta que hablar del libro de Génesis es pues hablar de muchas cosas. Y hay un poquito de arqueología desde Génesis capítulo, ya, pero en Génesis capítulo ya 12, desde el 11 no hay mucho, ¿no? Pero desde 12 ya hay mucha arqueología de Abraham y todo eso. Y no es coincidencia que en Génesis 12 Abraham le dice, Dios le dice, ¿no? A Abraham, sal de la tierra, ¿no? Sal, Ur de los caldeos. Y la palabra caldeos, aparte que quiere decir Babilonia, también quiere decir demonios, por si acaso, cuando tú vas a averiguar el Strong en el diccionario. Entonces, y el Apocalipsis, ¿qué dice? ¿No? Babilonia, ¿no? O sea, guarida de demonios, dice. O sea, nada es casual. O sea, por eso es que yo, hermano, quiero animarte a que salgamos, ¿no? de Babilonia, de la confusión. Salgamos, ¿no? de las doctrinas de demonios, de espíritus de demonios, ¿no? ¿Para qué? Para que nosotros, o sea, tengamos ese hábito de poder leer la palabra del Señor. Dice, si al Señor le buscas con todo tu corazón, Él te va a escuchar. Él nos va a escuchar, escucha nuestras oraciones, entonces sigamos orando, pero no nos cerremos. Entonces, clarito, cuando aquí ya te sientes medio triste, el Espíritu dice, no estás mal, Ramiro, no estás bien. Ahí tú tienes que empezar a dejar tu orgullo y decir, Señor, sí, yo necesito, ¿no? Y cuando estudio todo esto, uno se queda admirado y fascinado y dice, wow, wow, wow. Yo, o sea, es decir, cuando yo encuentro todo esto, me quedo asombrado en cuanto a leer la palabra del Señor. Esto es ahorita una introducción para poderle dar la importancia del libro de Génesis. En Eclesiastés capítulo 1 dice así de esta manera. O sea, esto ahorita es un resumen en cuanto a todo lo que se ha escrito. ¿No? Eclesiastés 1.9 dice, ¿no? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, lo que no. O sea, miren, por ejemplo, ¿por qué quiero leer esto? Dice, ¿no? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será, qué es lo que ha hecho, lo mismo que hará. Nada hay nuevo debajo del sol, ¿no? Entonces, o sea, la historia se va repitiendo desde el principio. No hay nada nuevo, todo se va, o sea, todo es entonces, o sea, tenemos que empezar a madurar y empezar a aprender. Cuando aprendamos, y el Señor nos va a bendecir otro nivel, ¿no? O sea, como se dice, de victoria en victoria, de gloria en gloria, de aurora en aurora, ¿no? O sea, para que sigamos subiendo más peldaños. Y en Eclesiastés capítulo 3, versículo 15 dice, aquello que fue ya es, lo que ha de ser ya fue.
O sea, ¿qué quiere decir? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos, ¿no? Pasado, presente, futuro. Tenemos que empezar a considerar desde ese punto de vista. Pasado, presente, futuro. La Biblia habla en pasado, habla en presente y habla en futuro, según estos versículos. Entonces hay mucha tela que cortar. Y también, o sea, hablando del principio, es así. Entonces, es lo que yo tengo que empezar a hacer. Entonces, con todo esto, hay demasiado que hablar acerca del libro de Génesis. Hay mucho que hablar, hay mucha tela que cortar. Por eso es que empezamos ya a hablar acerca del libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Entonces, o sea, vamos a empezar ahí desde ese punto de vista. Entonces, reitero, te decía, está haciendo aquí un poco frío, van a disculpar. Ay, Señor, aleluya, santo. O sea, te decía que en Génesis está lo que se llama acerca de los tiempos finales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí vemos en el libro de Génesis nomás vemos, por ejemplo, acerca pero a mí me enseña a adorar, no me enseña a obedecer. Por ejemplo, ahí vemos la desobediencia de Adán, pero Abel empezó a obedecer a Dios y empieza a adorar a Dios, ¿no? Con su ofrenda, porque es un sacrificio que da. Es lo que hace Abel. Y vemos eso, ¿no? En Génesis capítulo 4. Pero o sea, y vemos esa semilla de Caín, y la Biblia empieza a hablar en Judas, empieza a hablar eso, en Pedro también creo que habla acerca del camino de Caín. Entonces vemos que hay mucha tela que cortar. Y Mateo 24 dice, antes de que venga el fin, o sea, será como los días de Noé. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, Mateo capítulo 4, 5, hay una genealogía, ¿no? de Caín. Y de esa genealogía de Caín sale Minzot, la torre de Babel. Entonces hay semillas, ¿no? hay genes. Por eso es que la Biblia habla mucho de eso, ¿no? Si eres de Dios o eres del diablo, ¿no? Si trabajas para Dios, trabajas para el diablo. O sea, la cosa es así, no hay medias. Entonces, aquí es que nosotros tenemos que dedicarnos a servir al Señor. Por eso es que te animo a que podamos salir de Babel, podamos salir de la confusión. Con todo eso podamos nosotros siempre aprender con humildad lo que es la palabra del libro de Génesis. Hay mucho que aprender. Gloria a Dios. Entonces, vamos de esta manera al principio. Entonces, reitero, te decía, la palabra hace frío. El principio es el tiempo, y el tiempo, ¿no? O sea, en hebreo es el bereshit de Dios, ¿no? O sea, es el bereshit de Dios. O sea, quiero que podamos entender, o sea, hay unos versículos que quiero que empecemos a leer, ¿no? O sea, primeramente vamos a Proverbios capítulo 8, versículo 22, ¿no? O sea, eso vamos a irnos a Proverbios 28, ¿no? Proverbios 28, aquí te cuento que aquí, en donde estoy aquí ahorita, me está haciendo mucho frío, ¿ya? Proverbios, aleluya. Proverbios, capítulo 8. Solamente te lo voy a leer para que podamos establecer la palabra principio, pero también, ¿qué es lo que quiere decir el principio? Quiere decir Bereshit, ¿no? Viene de la raíz de Reshit, ¿no? O sea, que otros días estaremos hablando acerca del hebreo pictográfico, ¿no? O sea, que cada uno tiene un significado, ¿no? O sea, una esencia, y viene a ser del hebreo 72:18, dice que es lo primero, es un lugar, es un tiempo, un orden, un rango, especialmente primicias, cabeza, comienzo, primer fruto, mayoría, nuevo, lo primero, la primicia, lo principal, el principio, quiere decir eso, ¿no? Eso quiere decir el Bereshit. O sea, y el Reshit es el comienzo, el primero, lo mejor de las primicias. El término Reshit no es abstracto, corresponde al sentido temporal y evaluativo de Rosh, que es del vocablo Reshit, no connota el inicio de un periodo determinado, siempre está sobre ella los ojos de Jehová tu Dios, desde el principio del año hasta el fin. No se habla en Deuteronomio. Job no alude al comienzo de nuestras vidas, y bendijo Jehová
el postrer estado de Job, ¿no? O sea, eso empieza a decir, el principio creó Dios los cielos y la tierra, es con un significado evaluativo de un vocablo que puede tener la acepción de lo primero, ¿no? De primera calidad, de las primicias del primer fruto, ¿no? O sea, la tierra te dará la casa de Jehová su Dios. Empieza a decir eso, ¿no? O sea, las primicias, te decía, de tiempo. Entonces, o sea, para poder entender eso, entonces hay un principio. Y ese principio, según Proverbios 8, 22 y 23, empieza a decir de esta manera. Vamos a leer lo que es en la Biblia de las Américas para que podamos entender. Van a disculpar, aquí está haciendo mucho frío y aquí yo me estoy callachando. ¡Uy, Señor! ¡Uy! Tengo que seguir abrigándome más todavía. Pero dice así de esta manera, mira, te lo voy a leer. El 22 dice, el Señor me poseerá al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Está hablando de tiempos pasados, ¿no? O sea, pasado, presente, futuro. Desde la eternidad fui establecida desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Está hablando de una eternidad. O sea, es decir, el Señor desde el principio ha empezado a crear. O sea, para que podamos ir. Entonces, hay una eternidad. En esa eternidad habla acerca de un espacio, un tiempo. Hay dos cosas, ¿no? Hay lo que es Cronos y Kairos. No, Kairos diré, ¿no? El Kairos de Dios. El Cronos es lo que nosotros manejamos, ¿no? Ahorita ya es las 12 en punto, ¿no? Esta es la hora, me indica. Porque, o sea, ha sido creado el cuarto día, el sol, o sea, la noche conoce su camino, y es verdad. O sea, cuando uno está caminando de noche, no se ve nada, ¿verdad? Entonces queremos que ya sea de día, porque de día hay luz, pueden ser muchas cosas. Para poder entender esto, yo necesito, digamos, aprender ese principio. Entonces, en el principio de Dios, en la eternidad de Dios, nosotros estábamos ya. Entonces, cuando ya entiendes todo esto, entiendo muchas cosas. ¿Por qué quiero decir? O sea, ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque prácticamente, o sea, seguiremos leyendo antes de empezar. Cuando no había abismos fui engendrado, cuando no había manantiales abundantes en aguas, antes que los montes fueran, antes que los montes fueran asentados, antes que las colinas fue engendrada, cuando él no había hecho aún la tierra y los campos ni el polvo primero del mundo, cuando estableció los cielos, allí estaba yo, cuando trazó un círculo sobre la faz del abismo, cuando arribó y afirmó los cielos, cuando las fuentes del abismo se afianzaron, cuando el mar puso los límites, que las aguas no transgredieran su mandato, cuando el Señor señaló los cimientos de la tierra, yo estaba entonces junto a él como arquitecto, y era su delicia de día y de día se regocijaba en todo tiempo su presencia, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mis delicias como hijos de los hombres. O sea, que hay un principio de eternidad. O sea, ¿cómo puedo hablarte? Necesito dibujitos para poder, o sea, para que me puedas entender esto en el principio. Eso empieza a hablar lo que se llama en Proverbios 22, 23. Entonces, ahora entiendo muchas cosas. Por ejemplo, se está hablando acerca de la arquitectura, ¿no? Se está hablando acerca, sí, está hablando acerca de que afirman los cielos y la tierra. Dice, no, yo estaba entonces junto a él como arquitecto. Miren, por ejemplo, para hacer un mueble, el mueble no está así. O sea, un mueble no se viene así. Por ejemplo, miren, aquí van a mirar. Miren, por ejemplo, miren, para que esté un mueble así, no sale, ya hágase el mueble y ya listo. No es así. Aquí estás viendo, primero estás viendo un prototipo, o sea, un prototipo de ese leoncito. En ese prototipo se ha sacado ese león, es la cría y aquella es la madre, ¿ya? Miren, o sea, lo primero surge, o sea, te decía en la anterior clase acerca de que nosotros estamos en la mente de Dios, estamos lo que se llama en la mente de Dios, porque según Macabeo dice que Dios
hizo, ¿no?, los cielos y la, dice, hijo, mira, observa, atiende, observa, mira, observa, mira, dice, no, no dice, el que creó, o sea, no, el que hizo los cielos y la tierra, ¿no? Hizo de la nada, dice, de la nada hizo, dice la palabra, en 2 Macabeos 7:28, si no me equivoco, empieza a decir eso. Y cuando tú ves eso, entonces, o sea, de la nada Dios empezó a hacer. Entonces, o sea, para los judíos, o sea, hablar del Ayin Sof, hablar acerca del ex nihilo, hablar de muchas cosas más allá, estaremos hablando más allá. Hay mucha tela que cortar. Entonces, yo me imagino, yo por ejemplo soy melaminero, soy ebanista, y se diría también como un arquitecto, sí, como un arquitecto también, pues muchos me decían que soy arquitecto, pero no tengo cartón. Para hacer un mueble, primero para hacer un mueble necesito pensar, necesita establecer. Por ejemplo, un escritorio o este león se necesita pensar, se necesita sacar medidas se empieza a sacar. Entonces, ¿qué necesito primero? Pensar. Pienso en la idea, luego empiezo yo a hacer lo que se llama las medidas. Y al hacer, pero antes de hacer las medidas, yo me siento en una hojita. Por ejemplo, tengo aquí en un cuaderno, por ejemplo, es decir, un ejemplo te voy a dar, por ejemplo, sí, 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 sí. Eh, sí, aquí, por ejemplo, aquí. Yo para sacar un mueble, o sea, por ejemplo, miren, para sacar un mueble yo empiezo a trazar. O sea, para sacar este mueble yo empiezo a trazar. Empiezo primero en mi mente, empiezo a trazar. ¿No? O sea, esto es arquitectura, ¿no? Esto es pensar, planificar. Y yo empiezo a hacer en mi mente. O sea, primero este dibujo estaba en mi mente. Y como estaba, o sea, por ejemplo, todo un proceso. Mire, no es solamente así, no. Miren, empiezo a dibujar así. Primero empiezo a dibujar así, ¿no? O sea, dar una idea, de empezar a formarla hasta sacar ya. Aquí empiezo a sacar mediditas, ¿no? O sea, ya de las puertitas, cuánto va a ser, cómo va a ser. ¿No? Y aquí empiezo yo a hacer ya sus planitos, ¿no? Los planos de corte, cómo voy a empezar a hacer yo los planos de corte. Y de ahí yo empiezo lo que se llama, o sea, como se ven ese diseño de león, empezamos a hacer nosotros así de esa manera. O sea, no es, o sea, hacer un mueble no es, o sea, solamente, hacemos, no, es pensar y empezar a hacer. Sí, y yo me imagino que, o sea, está hablando de arquitectura, en la mente de Dios nosotros estábamos, en la mente de Dios, o sea, dice, de la nada Dios nos ha creado, de la nada, eso dice ese versículo, entonces empiezo a entender muchas cosas, muchos principios. De esa mente, de esa eternidad a otra eternidad, o sea, empezamos a salir, ¿no? O sea, de que empecé a crear, ¿no? O sea, entonces, o sea, si yo tomo en cuenta el libro de inglés, ese libro de inglés, ¿no? En el principio, ¿no? En el principio, ¿no? Dios creó, ¿no? O sea, Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, o sea, vemos, hay un principio de eternidad, y ahí está Dios, ¿no? O sea, Dios, o sea, se sale de ese principio. O sea, se sale, digamos, o sea, de esa eternidad, que Él es todo, es absoluto. O sea, Dios es todo ahí. O sea, se sale y se disminuye, digamos, porque en la Biblia vas a encontrar mucho, ¿no? O sea, estaba leyendo yo la palabra del Señor, estaba leyendo la textual, y dice Elohim, no, Ha Elohim, Yahvé Elohim, o sea, en el mismo Génesis capítulo 1, en Génesis capítulo 2, no, en Salmos, o sea, y dices, ¿cómo es esto? Entonces, es decir, de Dios, de lo poderoso, de la esencia pura de lo que es, ¿no? De eso se vuelve a otra eternidad para crearnos a nosotros, y en esa eternidad empieza a crear, ¿no? O sea, de la nada, de esa nada, Dios empieza a crear, o sea, de la esencia misma de Dios, porque dice que el espíritu, nuestros espíritus vuelven a Dios, o sea, o sea, cuando ya entiendo la palabra, entonces muchas veces no nos cedemos en cuanto a eso. No nos hacemos, eso no hay, pero en la Biblia está escrito. Mira, en Génesis empezamos a leer. Entonces, hay mucha tela que cortar, por eso es que decía, sigamos, o sea, a ver, vámonos, por ejemplo,
o sea, te estaba hablando de eso, de, empezó a hacerse, porque y en Colosenses capítulo 1, hoy está haciendo frío, y es hora también ya, Colosenses capítulo 1, ¿dónde estás Colosenses? Hay estos cuatro versículos por lo menos leeremos y después a la siguiente vamos a estar también lo que se llama ya hablando un poquito más profundamente. Colosenses capítulo 1, versículo 18, si dice de las Américas te lo voy a leer, dice así de esta manera. Él también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin que Él tenga toda primicia. O sea, Él es el principio, Jesús, porque dice el 16, ¿no? Porque por Él fueron creadas todas las cosas, tanto el cielo como la tierra, visibles e invisibles, ya sean entregas, dominios, autoridades, todo esto vamos a empezar a leer. O sea, hay mucha tela que cortar. En 1 Juan 1.1, seguiremos leyendo 1 Juan 1.1. Primera Juan 1.1, Primera Juan 1.1. Dice así de esta manera, te lo leo. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos palpado en nuestras manos acerca del verbo de vida. Está hablando de Jesús. No, lo que existía desde el principio. Desde el principio, ¿no? La eternidad, el tiempo, ¿no? O sea, te hablaba acerca del cronos y el kairos de Dios para el Señor. Un día es como si fuera 1000 años, ¿no? Es esa eternidad. Y para nosotros, un día consta de 24 horas, el día. O sea, hay tanto de qué hablar. O sea, vamos a Génesis, o sea, viaje de la luz que ha sido creado, o sea, está en el Génesis capítulo 1.3. O sea, si ahorita yo voy, digamos, o sea, la creación de los cielos y la tierra es infinidad, infinito. O sea, el universo va creciendo más, y yo pueda viajar según, ¿no?, la NASA, entonces puedo yo llegar. O sea, puedo estar ya, o sea, 100 años llegar a otro lugar. Entonces, el viaje de la luz es muy rápido, digamos, y así está avanzando, la ciencia está aumentando, y así va a ser. Y poco a poco pareciera que cuando yo miraba los dibujitos de Robotech, de Star Wars, de Star Trek, o sea, Viaje a las Estrellas, se está estableciendo en estos tiempos, ¿no?, de los robots, todo eso. Entonces, es como si estuviera pasando. Entonces, parece que la venida del Señor está muy cerca. Sigamos leyendo. Primera Juan 2.7. Primera Juan 2.7. Dice así de esta manera en el 2.7. Aleluya. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído, es la palabra de Dios, dice Jesús, la palabra. Dice que por la palabra fueron creados, entonces de esa palabra, de esa palabra que es del ex nihilo, de la nada Dios creó y empezó a formar. O sea, hay mucho que hablar. Vámonos, o sea, ¿no? Entonces, volvemos al principio de Isaías, ¿no? Isaías dice, ¿no?, que fueron creados por él, ¿no? Dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era, o sea, hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Solamente hemos hablado de eso, de esa eternidad. Dios empezó a crear lo que se llama la primera creación, los ángeles. Anterior hablaba acerca de que en cada día también termina en Génesis 2 el ejército de ellos. En la siguiente clase estaremos dando, o sea, porque hablaba acerca del Apocalipsis. Hay ángeles, como te decía, ángeles, creaciones del cielo, ángeles que están agarrando el abismo. Habla, en el 2 empieza a hablar de lo que es, ¿no?, el abismo, empieza a hablar. Hay ángeles que han sido creados, que están agarrando, son ejércitos del Señor, que están agarrando, son guardianes, que están en cada creación. Por eso que tú tienes un ángel. Hablar de los ángeles, algo hermoso, ¿no? Algo que no, o sea, algo que cuando Adán fue creado a imagen y semejanza, el hombre podía ver a los ángeles. Como tenía semejanza, el hombre tenía imagen y semejanza, el hombre podía hablar con los animales, entendía, porque era la imagen y semejanza.
pero al pecar, al desobedecer, pierde eso poco a poco, gradualmente. Wow, hay mucha tela que cortar. Miren, o sea, te estoy hablando de la eternidad de Dios, solamente del principio. En ese principio Dios creó muchas cosas. En ese principio está lo que se llama Job capítulo 38, versículo 7. Dice que los ángeles estaban ahí gozando, viendo, ¿no? O sea, acerca de la creación de Dios, viendo que el Hijo de Dios iba a ser entronado para él, por él, en él. O sea, tu espíritu, o sea, hablar de la palabra del Señor, o sea, tu espíritu ya se empieza a tener forma. En Génesis capítulo 1, 26 y en el 2, 7 o 17, sino cuando Dios empieza a formar al hombre. ¡Wow! Santo. Conmigo hasta el siguiente miércoles. Dios te bendiga. Abrazos. Adelante. Cuento con tus oraciones. Muchas bendiciones. Saludos a mis familiares, amigos, siervos, siervas, aquellos que me ven. Te animo a que tú sigas escudriñando la palabra del Señor. Dios te bendiga. Bendiciones.